A lo largo de los últimos 10 años trabajando de consultor de e-commerce en diferentes verticales, nos dimos cuenta que siempre hay un caso que sucede a la hora de escalar. ¿Qué pasa? Cuando queremos escalar unas campañas que tienen buenos resultados, siempre nos encontramos con inestabilidad en los resultados y parece ser que todo lo anterior se cae a pedazos. Y eso es algo que justamente quiero cambiar a través de este video, dándote nuestro framework, nuestros 3 pasos a seguir para asegurarte de que ese escalado sea un escalado donde puedas mantener el ROAS que estás generando y puedas maximizar lo que estás invirtiendo en pauta publicitaria para que no dependas más del azar y pegarla durante ese mes y que justamente puedas lograr un escalado y un crecimiento predecible y largoplacista. Vamos a ver nuestra metodología de 3 pasos que trajo estos resultados que puedes ver en la pantalla. Básicamente acá estamos analizando que es un proceso que se compone de 3 fases. Fase número 1, fase número 2, fase número 3. Básicamente la fase 1 es la parte más importante. Sin fase 1 no va a existir y no va a funcionar nada de lo que hagamos como estrategias avanzadas que vamos a estar viendo en fase 3. Yo sé que a todos ustedes les encantaría ver todo lo que son las tácticas, pero sin una base sólida que logramos en la fase 1 no va a haber nada que construir. Entonces, fase número 1. En esta fase básicamente nosotros necesitamos entender los deseos masivos dentro del marketplace. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el deseo detrás de tu producto y por qué es importante entender cuáles son esos deseos? Que lo logramos a través de un proceso de 2 pasos, investigación interna e investigación externa, porque básicamente todos los demás va a depender de esto. En el negocio, cuando vos lanzás campañas publicitarias, tenés diferentes tipos de palancas. Tenés cosas que conforman los fundamentos, los pilares, básicamente el deseo, y vas a saber el por qué eso es importante. Y segundo, todo lo que viene luego sobre esos pilares que va a depender muchísimo de esos mismos. Entonces, acá el concepto primordial es el deseo masivo de mercado. Necesitamos identificar ¿cuáles son los deseos masivos? Una vez que lo tenemos identificado, entender a través de procesos de testeo científico cuáles son los mejores deseos con mayor y mejor retornos publicitarios. Porque quiero que te lleves este concepto porque es muy importante. Si todos los esfuerzos que yo estoy haciendo, realizando testeos, recambiando los creativos, todo está alrededor de un deseo y ese deseo tiene asociado un nivel de sofisticación y muchas personas utilizando ese ángulo publicitario básicamente está compitiendo con mucha gente y tus números y tus resultados macro van a depender de esto. Puedes hacer lo que sea, tácticas, ABO, CBO, Advantage Plus, cambio de creativos, pero la base, lo más importante que es el deseo masivo, te está limitando. Muchas veces, cambiando ese deseo masivo a través del proceso de investigación, nos damos cuenta que mismo producto, mismo servicio, se puede instalar dentro del marketplace a través de otro deseo y diferentes deseos tienen diferentes métricas asociadas, tienen diferentes cantidad de anunciantes, diferentes niveles de sofisticación en el mercado, haciendo que obtengas diferentes tipos de ROAS a través de ese mismo deseo. Entonces, primordial, definición de esos deseos. ¿Cómo podemos lograr saber cuáles son los deseos asociados a mi producto? Básicamente realizando un proceso que se llama investigación. Tenemos investigación interna y luego tenemos investigación externa. Lo que es la investigación interna tiene muchísimo más peso y relevancia que la investigación externa, porque estás saliendo a hablar con tus propios clientes, con las personas que ya adquirieron ese producto específico y justamente a través de esa primera línea de data vas a poder tener muchísima más claridad. Pero si no contás con data dentro de tu cuenta publicitaria, si no contás con clientes todavía y estás lanzando, podés hacer una investigación externa. La investigación interna se hace haciendo encuestas, contactándote con tus clientes, subiendo historias en Instagram, generando campañas de correo electrónico, recaudando y recopilando data para entender cuáles han sido las razones por las que te quisieron comprar ese producto y en base a esas razones vamos a definir esos deseos masivos. Investigación externa, básicamente las mejores plataformas para realizar la investigación externa son Amazon y Mercado Libre, y esas 2 plataformas te van a estar ayudando a entender
qué sucede dentro del mercado, cuáles son los dolores que tienen las personas, incluso después de haber adquirido productos dentro del mismo nicho de mercado en el que te encontrás vos, o productos exactamente similares si estás revendiendo algún producto. Entonces, lo que es la investigación externa me va a dar una pauta de cuáles son esos dolores y las razones por las cuales estuvieron comprando ese producto y de qué manera puedo mejorar todas las cosas que no está pudiendo resolver ese producto para lo que va a ser el desarrollo y el development del producto. Una vez que tenemos definido estos dos pasos, podemos identificar los deseos. A partir de ahí necesitamos avanzar, tenemos hipótesis, sabemos que este deseo puede funcionar o no, y necesitamos validar esas hipótesis, y esa validación sucede a través de métodos científicos. ¿Y por qué es importante el testeo a través de método científico? A través de método científico. Porque básicamente nos dimos cuenta que muchas veces las personas saben que tienen que testear, pero al no utilizar el testeo científico y al no utilizar las reglas de estadística, obtienen resultados, seguramente eso te resuene, obtenés resultados que parecen ser positivos, pero que una vez que lo lanzás con mayor presupuesto, parece que no funciona, o viceversa. Lanzás un testeo que parece ser que no está funcionando, pero que en realidad iba a funcionar. Estamos hablando de error tipo 1 y error tipo 2. Una vez que realizamos el testeo a través de método científico, podemos lograr ángulos ganadores. Entonces ya tenemos ángulos o conceptos validados. ¿Qué sigue? Necesito diversificación creativa, necesito poder brindarle al algoritmo dentro de la plataforma palancas para que pueda convencer a la audiencia. Si vos dependés, si tu negocio depende o tus campañas dependen de 1 o 2 anuncios ganadores, 2 creativos ganadores, no vas a llegar a ningún lado. Esa es la realidad de la mayoría de las tiendas de e-commerce, porque no tienen un sistema predecible de generación de creativos ganadores. ¿De qué manera nosotros lo abordamos? Tenemos 10 formatos de creativos ganadores. Acá te voy a compartir lo más importante y los que siempre funcionan. Básicamente formato UGC, formato nosotros versus ellos, formato testimonio, formato antes y después, el formato de estadísticas, y para compartirte uno más que siempre funciona, es la historia del fundador. Tenemos los ángulos publicitarios validados, y estos ángulos publicitarios que validamos necesitamos bajarlos en otros formatos, que es lo que estamos viendo, para aumentar la cantidad de activos ganadores que tenemos dentro de la cuenta publicitaria. Y una vez que logramos esto, te puedo decir que el 35%, 33% para ser exacto, de la ecuación está resuelta. Pero 33%, imagínate, la mayoría ni siquiera tiene este primer paso. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos avanzar a la segunda fase. La segunda fase es aprovechar todo lo anterior e iterar sobre diferentes. Ya estamos en una estructura muy publicitaria, muy de la plataforma, muy técnica, porque necesitamos, ahora que ya tenemos el mensaje correcto, la combinación del mensaje correcto, ahora necesitamos darle más palanca para que la plataforma tenga diversificación de audiencias. No, Arash, pero escúchame, hoy lo que está funcionando son públicos abiertos. Los públicos abiertos funcionan y funcionan muy bien, pero si necesitas mayor escalabilidad y maximizar la forma de escalar tu cuenta publicitaria, no podés depender solamente de público abierto, y por eso la segunda etapa de nuestro proceso es farmeo de audiencias, donde básicamente aprovechamos y nos apalancamos, vamos a punto número 2, de un fenómeno que se llama discount bidding. El discount bidding es para que los pequeños negocios
las pequeñas y medianas empresas puedan participar en los espacios publicitarios y que los grandes jugadores con presupuestos multimillonarios no los eliminen y que exista esa democratización de espacios publicitarios. Entonces, nosotros conocemos esto, entendemos cómo funciona el algoritmo y a partir de ahí lo que vamos a hacer es aprovechar ese fenómeno de discount bidding lanzando muchísimos conjuntos de anuncios en una campaña de una estructura ABO, testeando esas audiencias y no necesariamente vamos a estar testeando solamente audiencias relacionadas, porque muchas veces esas pepitas de oro, esos océanos azules los encontramos en audiencia que nadie está utilizando. Entonces testeamos intereses, testeamos lookalikes y por supuesto público abierto. Broad. Ahí va, perfecto. Público abierto. Y la tercera etapa, la tercera fase que nosotros utilizamos, que sin esto, teniendo lo anterior, estás bien. Podrías lograr buenos resultados, pero sin esta tercera fase nunca vas a poder invertir $5.000, $6.000, $10.000 al día en tus campañas publicitarias. Seamos sinceros, el juego de e-commerce es un juego de generación de volumen de transacciones. Entonces, una vez que tenés ese volumen de transacción, tenés una marca que se puede vender, una marca que puede tener acceso a crédito para poder crecer, inversores. Si no tenés volumen de venta, no tenés una tienda de e-commerce, no tenés una marca, no tenés algo que pueda crecer en largo plazo. Y si esto no existe, déjame decirte, no tenés un negocio de e-commerce, tenés un hobby que a veces te da dinero y a veces te vuelve loco. Entonces, ese tercer paso te permite lograr esto. ¿Qué hacemos en ese tercer paso? Básicamente, testeamos diferentes estructuras. CBO, ABO, CBO con contenido dinámico, que sería DCO. Utilizamos, esto sería la estructura de base, por supuesto, Advantage Plus. Eso sería lo más básico que testeamos. Pero para pasar al siguiente nivel, no es solamente esto es la base. Para ver en mi cuenta publicitaria cuál es la estructura que mayor estabilidad y mayor escalabilidad me brinda. Una vez que reconocí esa estructura, tengo que pasar al siguiente nivel. Testear, puja manual, pujas manuales. Pero no testear si puja manual funciona o no, sino que testear diferentes puntos de pujas manuales para encontrar el mejor equilibrio entre la puja y el volumen. Testear cost cap, costo por precio. Y a partir de ahí, cositas más avanzadas, pero que te lo quiero compartir, nosotros testeamos elementos como, por ejemplo, el pacing de la cuenta. ¿Qué quiere decir el pacing de la cuenta? ¿Cuáles son los horarios a partir de los cuales la cuenta aprende mejor y me genera mayor estabilidad? Son conceptos avanzados que lo vas a ver en este canal, pero quiero introducirte a estos conceptos. El pacing o la hora. Entonces, a través de esto, vos vas a poder encontrar cuál es la estructura, cuál es el mensaje, cuáles son las audiencias que te brindan la mayor estabilidad y a la vez la mayor escalabilidad dentro de tu cuenta de e-commerce. Si tienes alguna pregunta sobre esta estrategia y te gustaría conocer estrategias mucho más avanzadas, déjame un comentario y házmelo saber. Saludos, perpetuum successum.